Bien, buenos días a todos y a todas. Cuando son las 10 de la mañana, comenzamos. Bienvenidos a este webinar que hemos titulado Una mirada a Ghana, Nigeria, Senegal y Costa de Marfil. Este webinar está organizado por la Cámara de Tarragona con la colaboración de los ponentes que hoy nos acompañan, que son empresas que colaboran y nos apoyan en destino cuando realizamos nuestras misiones comerciales. En unos minutos los presentaremos. Saludo a las más de 60 personas ahora que nos siguen y tenemos prácticamente el doble que se habían interesado inscritas. Supongo que a lo largo de los próximos minutos irán accediendo. Esperamos que esta sesión sea de utilidad para todos. En primer lugar, deseo que estéis bien y desde aquí un fuerte abrazo de ánimo a todas las familias que están sufriendo el impacto del COVID-19. Desde la Cámara de Tarragona, a pesar de las dificultades, seguimos trabajando cada día para ofrecer los servicios que las empresas necesitan, en especial todos aquellos documentos relacionados con la exportación, que no se ha parado en ningún momento. Y en este sentido, ya que el apoyo a la internacionalización de las empresas es una de nuestras principales misiones, hemos considerado muy oportuno organizar este webinar para saber cuál es la situación de los mercados africanos que hoy abordaremos y que visitamos anualmente, ¿no? Y vamos a ver cuál es la situación y cuál es su previsible evolución. Una vez hecha esta introducción, paso la palabra a nuestro responsable internacional, Roberto Barros, para que pueda darnos su visión y presentar a los diferentes ponentes. Antes de pasar, Roberto, antes de pasarte la palabra, tan solo comentaros que una vez finalizada la exposición de los ponentes, que será de unos 45-50 minutos en total, podréis formular vuestras preguntas a través del chat. Bien, Roberto, cuando quieras, tienes la palabra. Gracias, Dani. Muchas gracias. Bueno, pues me alegra ver que a pesar de la enorme oferta de webinars que hay actualmente, a este se han inscrito unas 130 personas. En este momento tenemos, creo que son 73 personas online. Vamos a ver si se acaban de sumar unas cuantas más. Bueno, vamos a hablar, en este webinar vamos a hablar de lo que está pasando actualmente en 4 países, que yo creo que son los 4 países que más interés están concentrando entre la empresa española, que son Ghana, Nigeria, Costa de Marfil y Senegal. Nosotros conocemos la zona, conocemos muy bien, hemos hecho misiones ahí desde el año 98, debemos llevar en cada uno de esos países entre 15 y 20 misiones comerciales, hemos llevado muchísima empresa a esa zona y el récord, ya no sé si lo sabéis, son 36 empresas, 43 personas viajando en una misión en Ghana, Nigeria, Benín y Togo, pero hemos hecho muchas misiones con más de 30 o más de 20 empresas. Hemos visto mucha empresa triunfar ahí y hemos visto muchísima empresa fracasar ahí. Nunca es fácil. Si no se hace el correcto seguimiento, es un mercado muy competitivo, es un mercado en el cual muchísima empresa de todos los países intenta entrar ahí y hay muchísimas oportunidades, pero bueno, hay que ser muy insistente. ¿De qué vamos a hablar? No necesariamente de oportunidades de mercado. Habrá otros webinars que traten más profundamente este tema. Aquí en Cataluña se está preparando algún webinar con las delegaciones de Acció en toda África. Acció tiene gente muy buena, muy preparada y que está ayudando muchísimo a la empresa catalana a entrar en esos mercados. Pues habrá unos webinars con ellos en los cuales se trate más profundamente el tema de oportunidades de mercado. Me imagino que para la empresa española en general también habrá la oportunidad de escuchar a la gente de las oficinas comerciales españolas, con quien llevamos muchísimos años trabajando a lo largo de toda África y también concretamente en esta zona, en estos países donde nos han sido tremendamente útiles. Nos gustaría enfocarlo de forma diferente. No quiero decir que los compañeros que nos acompañan aquí, de Yopo y de Compass of the World, no sean grandes expertos en esos mercados. Al revés, son plenamente capaces de dirigir con éxito a cualquier empresa que quiera trabajar en esos países. Pero queremos conocer en estos momentos qué es lo que está pasando allí
cómo están enfocando la pandemia, qué dificultades están encontrando, cómo está reaccionando la gente, las empresas, si faltan los suministros en el mercado, qué salidas se prevén, qué esperan de nosotros nuestros clientes, clientes con nuestros contactos, gente que no vamos a poder ver durante un tiempo, pero qué es lo que ellos esperan de nosotros, qué podemos esperar a medio o a largo plazo, algunas pinceladas de mercado, lógicamente. Es decir, que nos den pistas para los que estamos interesados en ese mercado, que nos podamos seguir preparando de cara. Aquí en Europa nos hemos dado cuenta de que esta situación nos está cambiando nuestra forma nuestros hábitos de consumo. Y resulta que, yo no sé, podemos prever que en África, en los mercados a los que nos estamos refiriendo ahora, es muy posible que también esté cambiando los hábitos de consumo. Estamos muy acostumbrados a ver a la gente, la mayor parte de la gente yendo a comprar a los mercados y menos a los supermercados. No sé, igual estas cosas empiezan a cambiar. Nosotros aquí también hemos visto que no podemos ser tan dependientes de suministros exteriores. Pero y en Ghana y en Costa, ¿piensan lo mismo? Porque si piensan lo mismo y se dan cuenta de que no pueden depender de estar importando productos acabados, yo creo que ya podemos prepararnos. Porque habrá mucha más demanda de inputs para incrementar su productividad agrícola, la transformación agraria, la transformación minera. No estamos hablando solo de llevar ahí productos acabados, que es lo que más hemos exportado a esta zona hasta el momento. Ayer leía en Jeune Afrique un artículo de Paul Fockham, fundador del grupo camerunés Afriland First Bank, y en el que exhortaba que era el momento para África de independizarse, y no políticamente, sino económicamente. El momento de desarrollar industrialmente todos los sectores, agroalimentario, textil, material de construcción, químico, automóvil. Yo creo que vamos a vivir esta tendencia cada vez más en África. Yo creo que tenemos industria más que competitiva para ayudarles en esa tarea. Pero vamos, si creemos que va a ser fácil, olvidémonos. No va a ser fácil y no va a ser gratis. Los que esperemos aquí sentados, que nos lleguen los proyectos, lo tenemos crudo. Hay que salir a por ellos, hay que viajar, hay que picar piedra, hay que mantener mucho contacto y ser muy rápido en responder a lo que nos pidan. Y ellos no van a ser rápidos en reaccionar, pero en eso reside el éxito, en no bajar los brazos aunque creas que no estás avanzando. Eso siempre me preguntan muchas empresas cuando regresamos a España. Oye, Roberto, es que este tío no me ha contestado. Oye, mira, paso. No pases, no pases, no pases. No pases, sigue insistiendo. Al final ellos aprecian precisamente eso. Hay que buscar aliados que te introduzcan en otras empresas y proyectos. No nos cansaremos de poner el acento en la importancia del network, de buscar aliados entre las demás empresas españolas, de otros sectores o de nuestro mismo sector. Hay que volver a viajar, confiar en las agencias, organismos o empresas, en definitiva, aliados que mantengan el contacto localmente si vas a tardar en viajar de nuevo. Y volver a viajar para seguir picando piedra. Si lo veis como un gasto, será un gasto. Porque no le vais a dar el seguimiento que necesita. Y entonces olvidaros. No vale la pena ni siquiera hacer el primer viaje. Si lo veis como una inversión a medio o largo plazo y la tratáis como una inversión, es decir, si seguís engrasando la maquinaria, aceptaréis. Si miráis hacia abajo, vais a ver un continente entero lleno de gente joven deseosa de trabajar. La pirámide de población no tiene nada que ver con la pirámide de población en España. Está lleno de recursos naturales que necesita explotar y que necesita transformar. Un continente que no tiene infraestructuras para desarrollarse, que va a tener que desarrollar esas infraestructuras. Va a necesitar mucho tratamiento de agua, residuos, reciclaje, producción eléctrica. Las ingenierías españolas tienen un campo enorme para desarrollarse allí en ese continente, siempre en colaboración con ingenierías locales. Formación. Va a necesitar muchísima formación, no solo universitaria, también formación profesional. Y ahora hace como 3 o 4 años que no nos contacta ninguna empresa que esté deseosa de instalarse allí y de llevar formación a esos países. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Miguel Martínez y Joaquín Gerard, socios consultores de Yoco, una consultora establecida en Senegal y que nos ha demostrado en varias ocasiones conocer muy bien ese mercado. Y algún otro mercado vecino en los cuales también a veces están trabajando. Miguel nos hablará desde Asturias y Joaquín nos hablará desde Dakar, donde vive actualmente.
Y también tenemos aquí a Joan Masferrer, con una dilatada experiencia en África, muy larga, muy grande, donde montó algunas empresas, algunas plantas de producción para una empresa multinacional. Y que actualmente es CEO de Compass World, una consultora establecida en Lagos, Accra y Abidjan, donde ha acompañado a bastantes empresas españolas en la puesta en marcha de diferentes proyectos. Y sin más, os dejo con Miguel Martínez y Joaquín Gerard de Joko, que nos hablarán de Senegal. Hola, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, Roberto, muchísimas gracias por las buenas palabras y por confiar en nosotros una vez más. Como bien has comentado, yo estoy en Asturias, Joaquín desde Senegal, y creemos que, bueno, debido al interés de tantos participantes en esta jornada, creo que les interesará mucho más lo que puede aportar Joaquín desde terreno, que lleva desde 2014 viviendo en Senegal. Entonces seremos... Perdona, no sé si le pasa a todo el mundo, pero yo escucho muy mal. Se oye bien, Roberto. ¿Ahora? Se oye bien, entonces soy yo, ok. Por mí, perfecto. Perfecto, pues lo que quería decir Roberto era eso, ¿no? Que en nuestro caso preferimos que sea Joaquín el que sea más directo y hable lo que está percibiendo en terreno, en Dakar, ya que eso, lleva viviendo desde 2014 en el país. Y muchísimas gracias a todos los participantes por interesarse en estos mercados. Perfecto. Buenos días a todo el mundo desde Dakar. Gracias a la Cámara de Tarragona y a todos los participantes por esta oportunidad del webinar. Y bueno, como decía Roberto y añadía mi compañero Miguel, lo que nos gustaría es exactamente eso, daros un poco la visión de cómo está Senegal y Dakar actualmente, cómo está reaccionando y qué perspectivas hay tanto en el día a día como en estos futuros meses. Por comenzar un poco en una forma general y viendo la situación con esta crisis del COVID-19 que tenemos actualmente, creo que es importante destacar la reacción rápida del Estado. No me voy a centrar tanto en cifras como sino en hechos puntuales que creo que marcan un poco la diferencia de cómo está reaccionando Senegal y los resultados que está obteniendo, ¿no? Como decía, el Estado, cuando había menos de 80 casos y 20 días después del primer caso, ni un mes, reaccionó de una forma muy rápida, cerró las fronteras, cerró todos los centros educativos y lugares públicos, prohibió las reuniones, comenzó a distribuir y a mantener como obligatorio el uso de la mascarilla, de los geles. Entonces, bueno, fue una reacción rápida que permitió mitigar en una primera fase el impacto. Justo este lunes, el presidente Macky Sall salió dando una conferencia en la cual agradecía la reacción de todos los actores en esta pandemia y realizaba unos pequeños cambios. Nosotros teníamos un toque de queda que se mantenía de 8 de la tarde a 6 de la mañana. Lo ha ajustado por motivos del Ramadán. Nos encontramos en medio del Ramadán y bueno, había cierta presión popular para poder adaptar esas medidas. Actualmente es de 9 de la noche a 5 de la mañana y se han reabierto de forma puntual y con medidas de sanidad y control de los cuerpos del Estado los lugares de culto. Han sido los únicos dos cambios más importantes y se ha previsto la reapertura de los centros educativos para el mes de junio, sin determinar bien todavía la fecha. Entonces, bueno, en esta parte me gustaría incidir en lo que comentaba Roberto, en los mercados tradicionales, en los cuales actualmente todos los mercados tradicionales están cerrados y abren solo 2 días por semana. Esos mercados están cerrados el resto de días para realizar una desinfección. Me gustaría mostraros una foto de dicha desinfección. Esto es el mercado de Sandaga, uno de los principales mercados del país. Y bueno, se realizan prácticamente de forma semanal estas desinfecciones.
En cuanto a un punto para mí muy importante a destacar también es la reacción de la población. Estamos hablando de un país muy joven, en el cual probablemente esto haya ayudado a mitigar el impacto, pero es una población muy acostumbrada a las pandemias y con una alta capacidad de sacrificio. Y eso se ha visto desde el primer día. Han tenido el ébola no hace, por desgracia, demasiados años. Por desgracia, pasan también pandemias más localizadas en ciudades o en barrios de cólera, de tifus, etcétera, que les hace tener una reacción más rápida y una adaptación a estos pequeños sacrificios que debemos hacer por la pandemia. El uso del gel hidroalcohólico está muy arraigado en la población desde hace ya años, el distanciamiento social cuando hay estos problemas también, etcétera. Como ejemplo, me gustaría poner que, aparte de trabajar en la consultora, yo colaboro con una empresa española de climatización y frío industrial, y uno de mis principales problemas o barreras que encuentro es conseguir que todos los obreros que trabajan para esta empresa lleven el material de seguridad, todo el material de seguridad en la obra. Pues fue una grata sorpresa para mí que en el minuto cero, cuando solo teníamos 2 casos en el país, por iniciativa propia, todos venían a trabajar con la máscara, habían entendido el distanciamiento social perfectamente, llevaban guantes, etcétera. Lo que me muestra que ese arraigo y esa capacidad de sacrificio es innata dentro de la población. Me gustaría también comentar que uno de los aspectos positivos y por los que ha tenido esta rápida reacción es la presencia del Instituto Pasteur aquí en Dakar. Instituto Pasteur, que lleva los análisis de pandemias en toda África, tiene la sede aquí en Plateau, en el centro de Dakar, y eso nos ha permitido ha permitido al país una reacción más rápida y realizar test desde el principio. A principios de la crisis se hacían de índole de 300, 500 test al día. Ahora mismo estamos en 1.000, 1.500 test todos los días. Y además, justo recientemente, esta semana también, se ha anunciado que hay un laboratorio en Dakar que está desarrollando test rápidos más económicos que esperan tener listos en las próximas semanas para poder utilizarlos en el propio país y en países de la zona. Uniéndome a las fotos antes presentadas, me gustaría también enseñaros 2 fotos que reflejan perfectamente lo que estábamos comentando. Son fotos de un amigo y fotógrafo, Sylvain Charkaoui. A la derecha tenemos la Universidad de Dakar en un día normal y la Universidad de Dakar actualmente en la misma perspectiva. Y a la izquierda la nueva Gran Mosquée Murid de Dakar, un viernes de rezo, y la misma mosquée el viernes pasado, día de rezo también. Bueno, la reacción es significante y bueno, importante a tener en cuenta. Por otro lado, y ya centrándonos en la actividad económica, me gustaría comenzar, pues, como siempre, por la puerta, ¿no? Y la puerta de entrada a este mercado, a los países de la zona, no es otra que el puerto autónomo de Dakar. El puerto autónomo de Dakar, evidentemente, es la entrada para Senegal, pero también para muchísimos países de la zona. De hecho, el 40% de las mercancías que entran por el puerto de Dakar son reexportadas a países de la zona. Por lo tanto, creo que es importante, y desde Yoco creemos que es interesante, hacer un breve análisis de esta situación. Para mí, los puntos más importantes es que en esta situación de crisis y en la que hay un poco de incertidumbre y todos los procesos pueden ralentizarse un poco, es importante, si estamos trabajando con envíos o estamos trabajando con expediciones, hablemos con las navieras con las que trabajamos para aumentar un poco los tiempos de tránsito en los puertos. Hablo de Dakar, pero creo que se podría extender a otros puertos. Lo que se llama el Free Timing Port. Deberíamos intentar negociar algunos días más con la naviera para evitar problemas. De todas formas,
En Dakar se han aprobado unas medidas de reducción de las penalizaciones entre el 20 y el 50%. Además, las admisiones temporales y los depósitos distintos del aduanero tienen una condonación durante el periodo de esta crisis. Decir que el puerto trabaja 24 horas sobre 24 los 7 días de la semana. Dentro del puerto no se aplica este toque de queda que hablábamos antes, sino que se está trabajando todo el tiempo. Pero los camiones, al salir al exterior, no podrían salir en este nuevo rango de 9 de la noche a 5 de la mañana. Ahí podemos tener un pequeño ralentización de la situación. Y el principal situación que provoca que todo sea más lento es que actualmente para acceder al puerto de Dakar se debe realizar una revisión sanitaria del barco. Es decir, todos los barcos atracan en mar a la entrada del puerto, solicitan esta inspección sanitaria y es un barco que se desplaza para realizar la inspección sanitaria. Una vez tengan luz verde para atracar, tienen 24 horas para atracar. Si por algo los muelles están saturados o están ocupados y no puede atracar y pasan estas 24 horas, deberíamos volver a solicitar esa inspección sanitaria. Esto es lo que está creando ciertos retrasos y colas en los barcos a la entrada del puerto de Dakar. Continuando con las importaciones y las exportaciones, está claro que bueno, necesitamos un poco más de margen y de perspectiva para analizar la evolución, pero si comparamos con los meses solo hay datos hasta febrero, pero de enero y febrero, evidentemente son más bajas y han decaído las importaciones con respecto a 2019. De todas formas, como digo, es importante tomar un poco más de perspectiva para analizarlo. Evidentemente, Senegal es un país importador y sus grandes socios son tanto Europa como los países asiáticos liderados por China e India respectivamente. Son países que han sido golpeados por la crisis primero que Senegal, por lo tanto esas importaciones ya se resentían anteriormente por la baja producción o la reducción de la producción de estos países. Entonces, bueno, evidentemente están cayendo estas importaciones, hace falta más capacidad de movimiento y desde Yoco consideramos que esto es una oportunidad para las pequeñas y medianas empresas gracias a su capacidad de adaptación. Una multinacional tiene menos cintura, por así decirlo, que una pyme que puede adaptarse mucho mejor a estos cambios del mercado. Y España es, como todos bien sabemos, un país de pymes que además cuenta con una proximidad geográfica muy interesante a Senegal cuando hablamos de 4 horas 45 de vuelo y, bueno, antes de la crisis, un vuelo diario todos los días desde Madrid. Lo referente a la cadena de suministro, como decía al inicio de la presentación, los mercados informales están cerrados solo abren 2 días, están cerrados 5 días a la semana. La economía se movía mucho en estos mercados informales, por lo tanto, evidentemente, estamos teniendo un impacto. ¿Esto qué está generando? Y lo anticipaba Roberto en la presentación. Las cadenas de grandes superficies, de supermercados, que ya estaban en un gran desarrollo los últimos años, están concentrando mucho la asistencia de la población. La población está yendo más a las cadenas, sobre todo a las de precios más competitivos, para abastecerse a lo largo de esta crisis. Estas cadenas solo cierran un día a la semana, para realizar una desinfección y, bueno, tiene unas medidas muy estrictas de controles sanitarios. Se limita el acceso a un número de personas, hay gel hidroalcohólico a la entrada y a la salida, se toma la temperatura en todas estas grandes superficies para entrar y el uso de máscaras es obligatorio. Quizás sea el sector HoReCa, restaurantes y hoteles, quienes más están sufriendo esta crisis. Los restaurantes están todos cerrados actualmente y solo sirven comida para llevar y los hoteles están en servicios mínimos.
Sí que hay varios hoteles que se están reorientando en centros de enfermos para el coronavirus a través de intervención del Estado, y el resto de hoteles, como digo, están en servicios mínimos. No tenemos desabastecimiento ni en cuestiones agroalimentarias ni en suministros generales para las empresas. La actividad, como digo, desde el principio sigue. Y sí que me gustaría remarcar que el producto agroalimentario sí que está teniendo una alta demanda, ¿no? En este momento, la cadena de productos agroalimentarios sigue funcionando correctamente y ha aumentado la demanda. Me gustaría hacer un hincapié para aquellas empresas que estén trabajando ya en Senegal y que tengan una orientación más al sector informal o a al canal Horeca, que, bueno, la demanda, como anticipaba Roberto, insisto, y es la tendencia que está habiendo, se está reorientando un poco más a los grandes centros de distribución en la cadena retail moderna. Entonces, bueno, es un objetivo a tener en cuenta. Y un nuevo objetivo y oportunidad viene ligado al autoabastecimiento. Desde los inicios del mandato de Macky Sall, presidente actual de Senegal, uno de sus objetivos ha sido siempre el autoabastecimiento de Senegal en la mayor parte de productos posibles. Esta crisis estaba reforzando esta idea de Macky Sall y, por ejemplo, en el caso del arroz, teniendo en cuenta que la temporada pasada hubo bastantes lluvias y fue buena para el arroz y hay un stock, se prevé que Senegal llegue por fin a su abastecimiento en arroz. Además, se prohíben todas las exportaciones de alimentos y productos de parafarmacia. El gel hidroalcohólico se produce también aquí en Senegal y está prohibida la exportación. Por lo tanto, volviendo a esa adaptación de las pymes de la que hablaba antes, creo que es importante destacar que este abastecimiento va a llevar a la creación de empresas, a la adaptación de procesos productivos, a la creación de fábricas, productos de embalaje, de tratamiento final, de acabado de productos, y es ahí donde creemos también que la empresa española tiene mucho que decir por su proximidad y por su experiencia. Va a haber mucho trabajo en los próximos años en estos sectores y es para todos los sectores porque ese autoabastecimiento o esa autoproducción se quiere llevar en todos los sectores, ¿no? El sector secundario no está excesivamente desarrollado en el país y es uno de los objetivos a desarrollar. Por último, dentro de los suministros, comentar que el oro sigue siendo la principal exportación del país y está siendo un valor refugio en esta crisis, ¿no? Entonces, bueno, centrándonos en qué oportunidades o carencias estamos encontrando en esta crisis actual y cómo podríamos ir, creo que si hablamos de la situación actual y cortoplacista, estamos en una situación de stand-by. El país está un poco en retén, todo, como digo, sigue funcionando, pero en una situación más actual, estática, ¿no? Quiero decir, no hay una previsión de futuro, se está esperando a cómo se mueven los mercados internacionales, a cómo evoluciona esta crisis del COVID y además estamos en pleno Ramadán. Entonces, bueno, hay esa ralentización que hablábamos antes. Si ya vamos al medio plazo, creemos que es muy importante mantener el contacto con los clientes. Preguntar cómo están, cómo van las familias, etcétera, es fundamental y altamente apreciado. Lo que podríamos definir como el nuevo presencialismo, ¿no? Senegal es un país que demanda mucho este presencialismo y creo que es algo exportable a los países de la zona. Es muy importante venir en viajes regulares, estar presente, insistir con el cliente aunque no nos conteste, pues este nuevo presencialismo que se tendrá que hacer en medios virtuales es muy importante. Al final hay que pensar que es una crisis y como toda crisis pasará y esperemos que pase lo antes posible. Entonces, tenemos que en esta crisis ser conscientes de los comportamientos de los mercados y de esta demanda que tiene el mercado senegalés del presencialismo,
de cuidar los clientes actuales o los potenciales clientes y viajar cuando sea posible. Entonces, este tiempo de impasse, de expectación, lo podemos aprovechar para estudiar las acciones a realizar, los objetivos que queremos cumplir en el mercado de África Occidental, preparar ese futuro viaje a Senegal y viajar cuando sea posible. Yo creo que hay que evitar el error y desde Cambra lo repiten mucho. Yo creo que todas las consultoras que trabajamos en el sector lo repetimos, de no solo girar la mirada cuando el mercado hacia África, cuando el mercado nacional no funciona, sino enfocarse en África como una inversión y como un potencial cliente que puede dar y facilitarnos un montón de pedidos, ¿no? Como oportunidades también de relación con el Estado ha anunciado también este lunes que va a realizar un gran aprovisionamiento de bienes de primera necesidad, de equipamiento médico y de hidrocarburos. Es un punto que me gustaría resaltar porque Senegal estaba previsto que avanzara enormemente en las reservas de petróleo y gas que ha identificado en la frontera con San Luis y Mauritania. Debido a esta situación, era un tema clave para 2020, se ha ralentizado su despegue. Los trabajos de construcción del proyecto Tortuga de extracción siguen adelante, pero se están ralentizando. Centrándome un poco, para mí, creo que es de las cosas importantes, que es este nuevo presencialismo. Actualmente las reuniones en Senegal, en Dakar, siguen siendo en muchas ocasiones presenciales. Al final todavía no se ha decretado un confinamiento de queda del que hablábamos, entonces, bueno, sigue habiendo estas reuniones presenciales, pero hemos percibido, y es una clara percepción compartida con otras empresas que están aquí fijas en Dakar, que los clientes son mucho más abiertos o están más abiertos a conversaciones telefónicas. Antes siempre se llamaba y te comentaban, bueno, pásate y lo comentamos en persona, no hay ningún problema. Actualmente sí que están abiertos a mantener esa conversación telefónica, entienden, como digo, la situación y actúan en consecuencia. ¿Quién tiene que ser nuestro mejor aliado en esta situación? Las videollamadas. Toda persona en Senegal actualmente tiene un smartphone, tiene WhatsApp y está dispuesto a realizar este tipo de videollamadas que son para nosotros el nuevo presencialismo, ¿no? Como recomendación también, reactivar o potenciar el social selling, tener una mayor presencia en LinkedIn, enviar emails de seguimiento acompañados de llamadas, recuperar antiguos clientes que pues se haya podido apagar la llama, pero que intentemos reavivarla en estos momentos. Si hay posibilidad, hacer promociones de nuestros productos o gestos comerciales de nuestros servicios, que serán muy apreciados en estos momentos de incertidumbre y de problemática. Y si tenemos pedidos o flujo documentario en curso, estar muy encima, estar encima de esos documentos, ver que llegan, ver que todo está en fecha, para evitar esas sanciones que, a pesar que haya una reducción, pueden existir en el puerto. En cuanto a los vuelos internacionales, para los que ya estéis pensando en viajar, por el momento están suspendidos hasta después de la primera quincena de junio. Se habla de que existirán autorizaciones para bajar pronto, pero no hay nada confirmado ni oficial por parte del Estado. Se cree que, y probablemente sea así, será una apertura de fronteras desescalonada. Existen vuelos de repatriación desde Senegal a distintos países, ha habido a España, a Francia, a Italia, etcétera, y se está estudiando que esos vuelos, cuando vienen, que están viniendo vacíos, empiecen a venir con gente. En principio, la prioridad serán los senegaleses en el exterior y a partir de ahí se habla de personas que tengan contratos de trabajo, oportunidades de negocio. Están viendo cómo se podría demostrar. En cuanto a la documentación urgente que sea necesario enviar para aduanas, para importación de documentos, por mi parte y experiencia personal, DHL está funcionando correctamente, los documentos llegan en la fecha prevista.
Por lo tanto, desde Yoco quizás recomendar usar este medio por el cual hemos testado y sabemos que funcione contra otros medios de envío, con un comparador de precios que nos puedan salir más económicos, pero que puedan quedar bloqueados en algún aeropuerto por la situación actual. Por último, y como última pincelada global del país, el país tiene una hoja de ruta definida que es el Plan Senegal Emergente, cuyo objetivo es convertir en Senegal en un país emergente, y es donde se engloban la gran parte de proyectos, grandes proyectos del país. Estos proyectos suelen tener financiación multilateral. Por lo tanto, tranquilizar de que estos proyectos están siguiendo adelante, se sigue avanzando en ellos, y quizás sean los proyectos con financiación estatal los que se están ralentizando un poco, ya que el Estado ha destinado bastantes fondos al Fondo de Lucha contra el COVID-19. La Administración, evidentemente, está trabajando en horario reducido, por lo tanto, es más lenta y es un factor que tenemos que tener en cuenta. Siguen saliendo licitaciones, está previsto que sigan saliendo y son mucho más abiertos a procesos de ampliación de plazos de entrega. Es decir, está ocurriendo que licitaciones que tenían las entregas previstas para la semana pasada, para esta semana, etcétera, se está dando 15 días, un mes más de plazo para presentar esas licitaciones. Y por último, para empresas que estén involucradas en proyectos para el Estado o en sectores prioritarios en los que hay exoneraciones, esas exoneraciones se congelan, o sea, se mantienen todo el plazo de la crisis del COVID y sigue contando a partir de la finalización de la crisis. Es decir, se amplía el plazo de exoneración para los proyectos y empresas que trabajen en la zona. Por lo tanto, desde Yoco creemos que la figura del presidente y la figura general de estabilidad que ofrece Senegal se va a ver reforzada después de esta crisis, lo que acompañará a esa mejor imagen que va a dar Senegal en el ámbito internacional si seguimos en la línea que se está haciendo y un repunte y refortalecimiento de estos proyectos del Plan Senegal Emergente teniendo esta credibilidad detrás. No sabemos muy bien cuándo será esta recuperación ni qué tintes va a tener, pero creemos que es muy importante, insisto y me repito, aprovechar el tiempo que tenemos actualmente para planificar, para definir objetivos, para ver cómo evoluciona el mercado y aprovechar las nuevas tendencias. Lo que hablábamos del autoabastecimiento y el auge de los centros comerciales para aquellos que se dediquen a la gran distribución. Tengamos en cuenta este nuevo presencialismo y tengamos en cuenta también viajar cuando sea posible para reactivar clientes y captar nuevos clientes de forma presencial. Muchísimas gracias y cedo la palabra para que podamos seguir con el resto de países de este webinar. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, creo que han dicho cosas muy interesantes y que la empresa que esté interesada en trabajar ahí pues tendrá que tener en cuenta. Me gustaría pasar la palabra a Joan Masferrer para que nos hable de los otros tres países. Lógicamente no va a poder ser tan detallista como ha sido Joaquín, porque son tres mercados, pero bueno, estoy seguro de que nos dará muchísimas pistas más que interesantes. Joan. Bueno, buenos días, muchas gracias por vuestra atención. A ver, yo quiero empezar un poco por cómo afecta el COVID a África, porque me imagino que también tenemos esta necesidad de saber. Entonces, han comentado antes de que un punto muy importante es la población muy joven. África tiene una población de entre 18 y 19 años, ¿no? Cuando España tiene de 43 y Estados Unidos de 36, con lo cual la afectación es más baja. Están muy acostumbrados a las enfermedades tropicales, como hemos dicho, tienen un sistema sanitario débil, pero muy focalizado a este tipo de enfermedades.
y la actitud de la población es muy proactiva, porque saben que ponerse enfermo es fatal. Entonces, existe la teoría, no sé si bien demostrada, de que la humedad más temperatura da una incidencia menor. Parece ser que es verdad. Y lo que sí que te puedo demostrar por los 3 países que he estado contactando con las oficinas es que la afectación a las personas es mucho menos agresiva que en Europa. La realidad es que están teniendo menos casos, el crecimiento de casos es menor, es verdad que es cifras oficiales, y el crecimiento y los datos de muertos son menores también, ¿no? La realidad, también existe ahora la teoría de que hay una droga en Madagascar que están intentando meter en todos los países africanos. Bueno, hasta que no se pruebe no se puede saber si es una realidad, ¿no? Entonces, el COVID, la realidad es que en África está afectando menos por población joven y por la temperatura y todo lo que existe en los países. A mí me gustaría dar, antes de empezar a los países, muy rápido, porque entiendo que tenemos un tiempo limitado. ¿Dónde estábamos? ¿Okay? Estábamos en West África, en países de crecimiento enorme, demográfico. Nigeria tiene 200 millones de habitantes, a final de siglo tendrá 700. El mercado es de un crecimiento muy vigoroso, 7-8%, con una protección aduanera creciente, eso es un tema que tenemos que comentar para los exportadores, y con un incremento de las aduanas de rigor documental, pidiendo los DUAs, los certificados TTN y todo esto, y una mayor estabilidad política, que eso es importante, de cara también a luchar contra el COVID y a la situación económica. Entonces, ¿cómo están los mercados? Muy rápido. Siempre ha sido muy importante el precio, pero el precio ya no es lo único hoy, ni en Nigeria, ni en Ghana, ni en Costa de Marfil. La calidad del producto tiene que ser suficiente, pero a precio bajo. Y luego, cuando hablamos de los canales de distribución, sí que es una realidad que los mercados tradicionales han estado cerrados y que la distribución moderna ha tenido un impacto más importante. Pero la realidad es que la distribución moderna, al menos en los países que yo estoy hablando, todavía es pequeña. Sí que por mecánica de trabajo, por distribución de los centros de venta, pues son mucho más fáciles de limpiar, son mucho más fáciles de funcionar de cara a ahora, ¿ok? Los mercados han estado cerrados, algunos han empezado a abrir, ahora comentaremos por países, los están desinfectando, no funcionan todos los países. No me quiero repetir con lo que ya han comentado, pero hemos ido por ahí. Entonces, ¿cuál es el modelo de futuro? Que creo que es un modelo muy importante, que ha comentado Roberto. Tenemos que pensar diferente. La exportación de producto acabado no es la única manera de funcionar en África y no tiene que serlo de cara al futuro. La realidad es que los países están planteando, ya se estaban planteando desde donde venimos, de que tienen que empezar a autoabastecerse en muchos productos y en muchas categorías de producto y en muchos negocios. Entonces, ¿existe la posibilidad de producto acabado? Evidentemente, pero no es la única opción. El ensamblaje sencillo local, tenemos que empezar a ir por estas vías. La venta de ingredientes y partes, los acuerdos de licencia, los acuerdos tecnológicos, tanto en servicios como en productos. Tenemos que empezar a ser más imaginativos. El producto final sí, pero pensando que si el volumen empieza a funcionar, cada vez las aduanas van a ser más complicadas, cada vez la documentación va a ser más difícil. Entonces, una vez dicho esto, empezaré por Ghana. La afectación de casos en África ha sido baja. En Ghana hoy tienen 4.100 casos y 22 muertos. Y es el país, después de Sudáfrica, que ha hecho más pruebas, más test. La realidad es que creo que está incluso por encima de Nigeria, o sea, tiene un número de casos elevado, pero por el número de test que se han realizado. Se cerraron muy pronto, el 29 de marzo ya se cerraron, y en lugar de hacer un cierre total del país como en muchos sitios, en principio hicieron lo que es Accra, el Gran Accra, o sea, la zona metropolitana, Tema, y Kumasi. Y se prohibió viajar dentro del país. Cerraron las fronteras, cerraron los aeropuertos, cerraron los puertos a personas. Los productos siguen pasando y los puertos, tanto de Tema como de Abidjan, como de Nigeria, dejan pasar mercancías para sus propios países y para países colindantes. La realidad es que el mercado a nivel de producto no ha tenido problema, no ha habido grandes desabastecimiento, pero sí que hay estrategias de distribuidores que se han puesto en modo off, muy conservadores, y distribuidores que han pensado:
No habrá desabastecimiento, pero si mi competidor rompe stock, yo podré tener producto. Y ese es uno de los argumentos que hemos hecho servir en Compass con los distribuidores que tenemos. ¿Qué ha hecho el Estado? El Estado, pues mire, en Ghana ha cogido a toda la población y ha dicho: el recibo del agua pago 100%, el recibo de la luz pago 50% durante 3 meses. ¿Qué ayudas está dando el Estado a las empresas? Tema ¿cómo se llama?, de créditos de liquidez, sí. Retraso de impuestos, sí. Y luego créditos a bajo interés. Pero bajo interés es pasar del 16 al 14. Si eso es bajo interés, es complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo ha empezado el desconfinamiento? El desconfinamiento en Ghana, pues el 20 de abril, después de 3 semanas. ¿Por qué? Por una presión social y económica muy, muy fuerte. Pero también hay detrás un tema político. Tienen elecciones a final de año y tienen que rehacer el registro y el censo, porque con el censo actual, el presidente actual posiblemente tuviera dificultades. Entonces, a partir del 20 de abril se han reabierto mercados, no todos los días. Macola funciona no todos los días. Se ha hecho distanciamiento social en los mercados tradicionales. La policía controla que se haga distanciamiento social. Si no hay distanciamiento social, cierran el mercado. En el mercado de Volta Tanga lo cerraron 2 días porque no había distanciamiento social. Se va a cada categoría de producto dentro del mercado. Hay un líder, ese líder se encarga de que haya distanciamiento social. Los volúmenes han bajado. Es obvio porque ha habido menos actividad. Y en el tema de alimentación hubo acaparamiento al principio, no ha habido falta de producto. Y el Estado se ha visto obligado a repartir alimentos, sobre todo a las clases más desfavorecidas. ¿Cómo está el país? Bueno, pues el país venía de unos crecimientos muy importantes. Crecía al 6, 7%, 8%, y la previsión para este año era un 6,8%, y la previsión que dan es de un 2,6%. Eso quiere decir que todavía le ven perspectivas al resto del año. La realidad es que Ghana ha sido muy, muy serio en el confinamiento al principio. Hacen muchos test y eso les está dando un resultado positivo. ¿Qué problema tienen? Pues hay un aumento de paro, mucha gente se ha visto forzada a despedir personas, hay una falta de ingresos fiscales por el petróleo, menos aranceles y menos impuestos. Esto va a afectar a los países. Y luego una cosa muy importante para los importadores. Va a haber, yo digo en todos los países, una falta de divisa. El tema de cobrar va a ser muy importante, el tema de cash va a ser muy importante y el tema de transferencias va a ser más difícil. Entonces, como importadores tenemos que tener esto en cuenta. ¿Qué pasa en Ghana con la moneda? Pues el cedi se ha visto ligeramente devaluado y eso es una cosa que afectará. Es verdad que el cedi tiene un corrimiento cada año, un poquito. Ahora se ha visto un poco más acelerado. Esperemos que no se acelere más. Ayer estaba en 6,2 cedis para el euro, cuando normalmente estaban 5,7, 5,8. Lo del consumo que ha bajado yo creo que es temporal. Los mercados están abiertos con distancia social, la gente ha entendido perfectamente lo que tiene que hacer y el Estado está siendo muy estricto. El otro día me comentaban que una fábrica de 500 trabajadores de conservas, un trabajador dio positivo, han cerrado la fábrica por 10 días. La realidad es que una vez empecemos a tener el desconfinamiento más abierto, la situación económica va a volver, pensamos, con fuerza. Los países no tenían problemas internos. La producción agrícola de los países, tanto el cajú para Ghana, el cacao, ha seguido funcionando, las exportaciones han seguido funcionando. Evidentemente, todo se ha ralentizado. Entonces, si hablamos de Costa de Marfil, han tenido todavía menos casos, 1.700 casos oficiales y 21 muertos. Han abierto 30 centros de análisis en el Gran Abidjan, solo han confinado el Gran Abidjan, que evidentemente son 6 millones de habitantes y el 40-50% de la actividad económica. En Costa de Marfil están haciendo test a todo el que lo pide. Eso es lo que me comentaron. Me ha extrañado, pero es lo que comentan. La situación social de confinamiento también cerraron muy pronto, el 22 de marzo. Solo el Gran Abidjan, el resto del país no. Toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana. Ahora lo han relajado ya a 11 de la noche a 4 de la mañana.
Pero el cierre no fue tan total como en Ghana. En Ghana fue un lockdown muy potente en Accra, en el Gran Accra y en Kumasi. En Abidjan siempre ha sido un poco más flexible. El cierre total de escuelas, iglesias, mezquitas, restaurantes, maquis, esto 100%. La prohibición de viajar al interior del país. Y desde el 8 de mayo se han empezado a levantar las restricciones en el interior del país. Ya han empezado con el desconfinamiento social. En Abidjan ya dejan 50 personas reunirse, en el interior 200 personas. Pero han cerrado las fronteras terrestres, los aeropuertos siguen cerrados, el puerto solo para mercancías. Esto es un tema que va a afectar mucho, nos va a afectar mucho a nosotros como exportadores. El tema de viajar a West África va a ser complicado. Viajar en general. Entonces, ¿cuándo van a reabrir los vuelos? Hoy por hoy no hay fecha. Hoy por hoy no hay fecha. Yo creo que se van a fijar en lo que haga Europa, se van a fijar lo que hagan en los países donde van más avanzados o el impacto ha sido más grande y el desconfinamiento está siguiendo gradualmente. Ellos se han fijado. Es verdad que, como he dicho, están muy acostumbrados a tener situaciones límite sanitarias, y que su sistema sanitario, a pesar de ser débil, está muy enfocado a lo que está pasando ahora. En Ghana también hubo reparto de alimentos, en Costa de Marfil, hubo también reparto de alimentos y se acaparó productos básicos. El desconfinamiento es progresivo, sigue mucho a Francia, se mira mucho lo que hace Francia y se deja viajar al país con permisos, haciéndote una prueba para poder ir al interior del país. El Estado también ha apoyado a las clases populares, pero no tan ampliamente como en Ghana. Se ha estudiado los casos y se ha pagado el agua y la luz, y ha habido un retraso de las utilities hasta julio, para la mayoría de la gente que lo ha pedido. A las empresas, en Ghana el CPCI está haciendo, el Centro de Investigación y Promoción, Inversión y Promoción de Costa de Marfil, está haciendo un buen trabajo y está apoyando a las empresas. Se han identificado 1.700 empresas que están al corriente de pago de impuestos, que están al corriente de todo y reciben financiación del Estado. En Costa de Marfil la inflación estaba controlada, el tipo de interés siempre ha sido más bajo y eso ha favorecido el retraso de impuestos, y las empresas se ven un poco más apoyadas que, por ejemplo, en Nigeria, en Costa de Marfil y en Ghana. Hay un tema. Costa de Marfil ya tenía una situación política pues complicada. ¿Por qué? Porque el 31 de octubre tiene elecciones. Y venía de unas elecciones donde no se presenta Alassane Ouattara, que es el presidente que ha estado los últimos 8 años. Entonces, el presidente Gbagbo, que era el anterior presidente Ouattara, está exilado en Bélgica. Guillem Soro, que era el antiguo líder guerrillero, también está exilado en Francia. Entonces, los candidatos que se va a presentar es el primer ministro actual, que es la continuidad de Alassane Ouattara, y el expresidente Bédié. Se piensa que va a ser una situación tranquila, controlada, positiva, y que muy probablemente gane el primer ministro Kouali. ¿Okay? Entonces, en cuanto a la economía, venían de crecimientos muy robustos, 7,4 en el 18, 7,5 en el 19, el 20 hablaban de un 7. Finalmente, la última previsión que yo he escuchado está en el 2,7. Todavía con crecimiento, que es positivo. Entonces, las economías tanto de Ghana como de Costa de Marfil eran economías fuertes, son economías de importación, pero exportan mucho producto agrícola. ¿Okay? En la economía real, el consumo ha bajado, los mercados funcionan, no cada día, los supermercados funcionan, pero existe un tema que antes se ha comentado, si el supermercado está ganando terreno al mercado tradicional. Sí, en este momento sí, pero la realidad es que los consumidores no encuentran en el supermercado todas sus necesidades y tienen que ir a los dos mercados. Yo pienso que poco a poco el modelo de distribución moderna irá creciendo y se irá imponiendo poco a poco en África, pero todavía le queda mucho tiempo, y los mercados tradicionales sí que funcionan. Es una realidad que los distribuidores cada día son más profesionales, es una realidad que, como he comentado antes, tanto el distribuidor de canal tradicional se está profesionalizando, no solo precio,
existe lo que es producto, existe lo que es comunicación, existe lo que es la distribución, el canal de distribución y el tema Internet empieza a funcionar, sobre todo para servicios. Y en cuanto hablamos de Nigeria, Nigeria ha tenido 4.000 casos, 4.600 casos, más o menos como Ghana, 1.933 en Lagos y 150 muertos, muchos más muertos que Ghana. La realidad es que son cifras oficiales. Hablan de que han realizado 18.000 test para 205 millones de habitantes. Estamos hablando del país de la economía más grande de África, más que Sudáfrica. Estamos hablando de un país un tanto caótico, quien lo conocéis. Tiene 36 estados y en principio se confinaron 3, que era Lagos, Ogun State, que es el estado que abraza a Lagos, y luego Abuja. Los gobernadores tienen mucho poder, es un estado federal con mucho poder, y han ido confinando algunos estados. En principio se desconfinaron más rápidamente que tanto Lagos, Ogun State y Abuja. Y como comento, pues se ha sido muy estricto también. Por ejemplo, he oído el tema de que en River State el gobernador ha hecho derruir dos restaurantes que no querían cerrar. Se están tomando muy en serio todo el tema. Es posible que Nigeria sea el país más caótico y donde el control se está empezando, yo no diría a escapar, pero es el sitio más difícil de controlar. Porque, por ejemplo, la pandemia empezó por las clases altas. El jefe de gabinete del presidente Buhari tuvo la coronavirus, los directores de agencias estatales, ex embajadores, de los 4.000 casos que hablamos, porque es gente que viajaba y que retornaba. Entonces, están intentando controlar la pandemia y yo creo que están haciendo un buen trabajo en los 3 países. Sí que es verdad que en Nigeria la situación de inseguridad, sobre todo en Lagos, ha aumentado un poco la inseguridad, sobre todo por la presión social, la falta de medios, el Estado es donde menos ayuda y puede ayudar a la población. Se han organizado temas de reparto de alimentos y eso ha ayudado a la presión social. Desde el 4 de mayo hay una apertura parcial, apertura de negocios, apertura de mercados, no todos los días. Por ejemplo, a Pombo Market, el gran mercado de Lagos, abre 7 horas, pero y desgraciadamente lleno. Todo el mundo con máscara, la gente lleva la máscara, todo el mundo entiende la situación, todo el mundo tiene respeto al coronavirus, pero la realidad es que las economías africanas hay mucha gente en todos estos países que necesita cada día vender algo para poder comer. Esa es una realidad que existe. Entonces, se han dado ahora unos casos, un repunte de casos en el norte de Nigeria, amenazan con cierre de algunos estados. Hoy 16 de los 36 estados tienen casos de coronavirus, no está en todo el país. En Lagos, por ejemplo, el tráfico ha bajado considerablemente. Quien conoce Lagos sabe que es una ciudad caótica, pero sigue habiendo tráfico. Nosotros consideraríamos mucho tráfico para Lagos, que es una ciudad donde puedes estar 2-3 horas en tráfico, pues hablamos de un 30 o 40% del tráfico normal. El toque de queda es de 8 de la mañana y empieza a las 8 de la mañana. Eso ha dificultado mucho al principio porque como Lagos es una ciudad de 22 millones de habitantes y muy grande, la gente se tiene que levantar muy pronto para ir a trabajar. Eso ha hecho que el tráfico sea complicado. Ahora están relajando las medidas de confinamiento. Las empresas, pues muy parecido a los otros países. Retraso de impuestos, facilidades de crédito, suspensión de inspecciones ¿cómo se llama? Y un crédito más barato, del 16 al 18%, o sea, sigue siendo carísimo. ¿Qué ha pasado en Nigeria? Que la bajada del petróleo y el gas les afecta muy duramente a la entrada de divisas. Eso va a ser difícil para los exportadores que venden porque la entrada de divisas va a ser muy complicada. Y eso está afectando a la naira. Hasta ahora lleva un 13% de devaluación. Se espera que cuando el petróleo vuelva a recuperar un poco el precio, ¿cómo se llama? La divisa se vuelva a revaluar.
No sé si recuperará todo el 13% que hablamos, pero no hay seguridad, pero sí que se espera que se recupere. Existe la dificultad de transporte entre estados, cosa que en los otros países las mercancías funcionan con más facilidad. Y el problema de Nigeria es que el crecimiento no era tan vigoroso como en los otros mercados. En el 18 creció un 1,9, en el 19 un 2,3 y este año que pensaba crecer un 2,9 se habla de caída de crecimiento en un 2,5. O sea, es el único de los tres países que posiblemente no tenga un impacto negativo. En Europa hablamos de 8, de 9, de 10. Allí hablamos de un 2,9. Hablan de hasta final de año. Con un repunte importante en el 2021. La inflación está controlada en torno al 10%, que para este país está bien. Y no nos olvidemos que es el mercado de mayor tamaño, es la economía más grande de África, que a pesar de tener un poco de recesión en el 2021, es un mercado enorme con un montón de oportunidades. En la economía real se está hablando muchísimo de que tiene que cambiar el modelo de depender del petróleo a hablar del mercado agrobusiness, de la agricultura y de los procesos agrícolas. Tienen un grandísimo potencial. Todos los mercados, pero sobre todo en Nigeria a causa de la devaluación, están hablando muchísimo bueno, se está dando la situación de que el producto de importación se va a ver un poco sustituido por la producción local. Por eso hablaba de que antes de que el modelo del producto acabado, evidentemente, va a durar mucho tiempo, pero las opciones de ensamblaje sencillo, acuerdos tecnológicos, de licencias de producción, ayuda tecnológica, socios locales. Esto es una tendencia que ya se veía venir, ya estaba en marcha y esto no va a parar. Como resumen, yo os puedo decir a los exportadores es mucho cuidado con los pagos en este momento, dificultad en encontrar divisa, cierta sustitución de productos locales, hay que estudiar vías diferentes de colaboración por ejemplo, África es un mercado, que lo ha comentado antes Roberto, de que se ha de insistir, se ha de ser resiliente. Cuando tú vas a Nigeria una vez, a Ghana o a Costa de Marfil y vuelves a España, dices, Eureka, tengo tres empresas interesadas. Luego no te contestan. Hay que ir una segunda vez y si es necesario una tercera vez. Las empresas que triunfan en África son las empresas que van más de una vez. Es una realidad que viajar va a ser difícil. Nosotros en Compass hemos hecho un protocolo interno para contactar con los clientes a través de toda la informática que existe hoy. Lo primero que nos encontramos es los que están confinados en casa les hace mucha gracia y te hacen mucho caso. La realidad es que cuando vuelvan un poco a su día a día, va a ser más complicado contactar a través de videoconferencias, porque su focalización en todo esto es baja. O sea, vosotros los que habéis estado en reuniones en África, los despachos, entra gente, sale gente y va a ser más complicado. Hay que crear un modelo de conferencia en el cual se den cuenta que les aportas valor muy rápido y en el cual te den 20, 25, 30 minutos como máximo de atención de calidad. Esa atención de calidad va a ser muy importante. El contacto tiene que seguir siendo tanto telefónico como por videoconferencia. Si pudiera ser por videoconferencia, muchísimo mejor. Y si puedes compartir pantalla, muchísimo mejor. Son conscientes de que necesitan continuar con el contacto y nosotros necesitamos mantener ese contacto caliente. Como he dicho, África necesita continuidad y resiliencia. Y muchas gracias por vuestra atención. Muy bien. Muchas gracias a todos. Yo creo que ha sido muy ilustrativo, ha sido muy interesante. Vamos a ver si le vamos sacando provecho a toda esta información. Y creo, Dani, que ha llegado el momento de pasar a las preguntas. Veo que hay bastantes preguntas por ahí. Sí, para Joan, Jacinto nos pregunta por el chat
Nos dice que él no puede hacer la pregunta, tiene un problema con el micro. Te la traslado yo. Joan, dice Jacinto, si podrías aclarar un poco más, por favor, por qué puede que haya restricciones al acceso a la divisa y, por tanto, Bueno, a ver, el tema de las restricciones al acceso a la divisa es porque en el caso de Ghana, en Nigeria, por ejemplo, en el caso de Nigeria es que la divisa entra con el petróleo. Entonces el volumen de petróleo ha bajado, el precio del petróleo ha bajado, con lo cual no es que no vaya a haber divisa. Divisa en África, en el mercado B, siempre se encuentra divisa, pero más cara. O sea, ahí me imagino que conocéis todos, existe el cambio oficial y luego el mercado B en Nigeria es patente, pero en todos los mercados. Y la dificultad de encontrar divisa va a ser porque los bancos centrales dispongan de menos divisa. Eso no quiere decir que no se vaya a encontrar, sí, más cara. Ok, creo que queda resuelta. Ahora pasaremos paso a la pregunta de Patricio. A ver. Sí, buenos días, Patricio. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Sí. Vamos a ver. ¿Sí, nos ves? Sí, os veo perfecto. O sea, os veo, no sé si me veis a mí. Espera que conecto la cámara. Espero no tener problemas de comunicación. A ver. Parece que está conectando. Vamos a ver. Sí, bueno, en cualquier caso, mi pregunta en principio iba enfocada a Joan. Uno de mis principales clientes es una empresa alimentaria en Benín. Su gran fuente de venta, aparte del mercado local, era Nigeria. Desde el año pasado, Nigeria, no sé por qué, optó por cerrar las importaciones desde Benín, como mínimo a productos alimentarios, que es mi sector. ¿Sigue esa actitud de Nigeria sin ninguna explicación a cerrar los productos alimentarios procedentes desde Benín? Sí, te conozco perfectamente el caso. A ver, Nigeria cerró sus fronteras a importaciones terrestres de todos los países, no solo de Benín. Vale, de acuerdo. Nigeria cerró varios meses. ¿Por qué? Pues porque la realidad es que las importaciones a través de Benín, paralelas, cuando digo paralelas es no legales, eran enormes. Eran enormes. De hecho, Benín vive en un porcentaje muy importante de su economía de la exportación a Nigeria. Entonces, ¿eso qué hizo? Eso hizo que los puertos se empezaran a colapsar en el mes de octubre, en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, en el mes de enero. Hubo un colapso absoluto, tanto de Apapa como de Tinkan Island, en Lagos, y muchos productos que se enviaron en noviembre a Nigeria llegaron en enero, y a finales de enero, incluso a principios de febrero. Entonces, sí, el cierre de las aduanas terrestres sigue. Bueno, ahora es obvio, siguen las terrestres, siguen los aeropuertos, y yo creo que eso lo primero se hace es para que las exportaciones legales sean legales, a través de los puertos, y el control sea más amplio, y porque las cantidades que entraban desde Benín eran enormes. En algunos productos, ¿no? Se hablaban de convoys de 200 camiones. Sí. Muchas gracias. Ok, pasaríamos la palabra ahora a David. Vamos a ver un segundito, David. David, buenas, ¿nos oyes? Sí, os oigo. Ahora creo que te vemos. Vamos a ver. Venga, adelante. Hola, buenos días. Vale. Primero de todo, una vez más, agradecer a la Cámara de Comercio de Tarragona, liderado por Roberto y por Daniel, que estáis haciendo un trabajo excelente en estas semanas de confinamiento. Gracias. Segundo, para los expertos destinados en destino, tanto para Senegal como para Nigeria. Me ha llamado la atención que nosotros somos fabricantes de soluciones de desinfección y sobre todo de gel hidroalcohólico tan demandado en estos días. Y igual que hemos tenido problemas en España para exportar estas cosas fuera de España debido a la gran demanda que había aquí, me ha llamado la atención que allí en Nigeria habéis comentado que se han cerrado las exportaciones, es decir, tienen fabricación local. No. ¿A las exportaciones del país fuera? Sí.
Las exportaciones se pueden realizar, no sé, en este caso concreto no tengo la información si se han prohibido exportar esto, ¿no? Creo que Joaquín sí que lo ha comentado. Sí, exactamente. Es en Senegal quienes han prohibido las exportaciones de alimentos y de productos de hidrofarmacia. Existe una empresa local que se llama Baldafric que fabrica esta solución hidroalcohólica y se ha prohibido su exportación para abastecer al mercado local. Vale, mi pregunta va, estas soluciones están demandadas a nivel global en España, tanto en Levante, Cataluña como Madrid y otras zonas, pues la verdad es que somos muy buenos en este sector. La pregunta es para los dos mercados, tanto para Senegal como Nigeria. Si aquí en España tenemos grandes empresas fabricantes y exportadores, ¿creéis que allí, aunque tengan fabricación local en Senegal, por ejemplo, se puede hacer algo para introducir estos productos? Primera pregunta. Y segunda, como nosotros somos fabricantes europeos, estamos bajo la norma europea que hay que tramitar para conseguir todas estas leyes. ¿Qué ocurre? Que en Nigeria o en Senegal desconozco si hay algún tipo de legislación, norma, virucida o algo que haya que pasar para que cuando llegue a destino, tanto en Senegal como en Nigeria, estos productos estén oficialmente aprobados por el ministerio de turno. Muchas gracias. Respondo, que exista la producción local no limita a que existan oportunidades. De hecho, ahora mismo, tanto en supermercados como en farmacias, encuentras el gel fabricado aquí, pero otro tipo de Gelex. Y una vez se tiene el marcado CE en este tipo de productos que no son fármacos, sí que se puede importar el producto perfectamente. Okay. Bueno, de todas formas, la recomendación es siempre pasar por un importador ya del sector que conoce el canal de distribución y que conoce también todos estos requisitos de importación por si con estas medidas de COVID cambiaran, etcétera. Siempre es mejor acceder al mercado, no a cliente final, sino a través de estas cadenas estas empresas importadoras de este tipo de productos. Muy bien. Referente en cuanto a los países que tanto Ghana como Nigeria como Costa de Marfil. Mira, en Costa de Marfil y en Ghana la importación de este producto siempre será mucho más fácil que en Nigeria, porque en Nigeria sí que hay un proceso estricto, muy estricto, de importación de productos y registro. Un registro que se llama NAFDAC, que es un poco como la FDA americana. Entonces, el NAFDAC es un proceso largo, tedioso y caro, ¿eh? Pero la importación estarían 100% abiertos a la importación de este tipo de productos. En Ghana y en Costa de Marfil, en Ghana tendrías que hacer un registro de importación, el importador tendría que hacer un registro de producto, y en Costa de Marfil posiblemente tuviera que hacer un registro en el ministerio, pero sencillos, comparado con lo que puede ser el NAFDAC de Ghana, de Nigeria. El NAFDAC de Nigeria puede tardar entre 5 y 10 meses, ¿eh? Y aparte de un coste sustancial. Sí que te haría una indicación, el gel hidroalcohólico me parece un producto fantástico para exportar a estos países, pero tienes que tener en cuenta que hay poblaciones musulmanas muy potentes, con lo cual yo tendría también la versión no alcohólica. Es imposible, pero bueno, esos ya son temas técnicos. No se puede hacer gel hidroalcohólico sin alcohol. Pero bueno, no sé, me imagino que hay otros productos que dicen que no contienen alcohol. Bueno, ya lo miraremos en otro momento. Pero no, te lo comento por la población musulmana, que es muy importante y se lo leen, ¿eh? De acuerdo, David, yo creo que queda respondido, ¿no? Sí, perfecto. Muchas gracias y una vez más os animo a la Cámara de Comercio de Tarragona a seguir con estas ideas porque la verdad es que nos estáis ayudando mucho a las empresas pymes exportadoras con un par de ojos en África. Gracias, David. Hasta pronto. Chao. Muy bien, ahora pasaríamos a la pregunta de Jota Fábrega. No sé si es Joan. Un segundo. A ver, un segundito. Sí, hola. Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Sí, adelante. No sé si nos escuchas, ¿nos ves bien? Sí, escuchar y ver si lo que la cámara no me funciona, no la pondré. Sin problema, adelante con tu pregunta. Vale.
más que nada para Joan. Estamos, bueno, así mirando procesos y tal para registrar al Nasdaq y Global Listing, como comentas. Mi pregunta es para, más concretamente, si sabes si están trabajando las administraciones, porque en la mayoría de países no están trabajando medio tiempo y aquí no tengo constancia. A ver, sí, te explico. Nasdaq está trabajando. De hecho, hace pocos meses empezó a hacerlo telemáticamente ya, antes del COVID. Toda la aplicación del Nasdaq tienes que hacerla telemática. Ya no es, también acaba siendo algo presencial, pero es telemática. Funcionan más lento. Si ya era lento, ahora es un poquito más lento. Eso sí, que a finales del año pasado, a principios de este, han lanzado una nueva reglamentación Nasdaq con actualización de precios y actualización un poco de procesos. He oído que hablabas del Global Listing, que queréis hacer un Global Listing. Hombre, el Global Listing es más para supermercados que para empresas, bueno, para supermercados, para la empresa de distribución. Y tienes que tener una empresa local, lo sabes, ¿no? Sí, está el caso todo esto. O sea, el Global Listing es la solución que muchas empresas han cogido para poder importar muchos más productos de golpe. Tiene un coste. Si el coste normal es 1, este es un poco más elevado. Trabaja. Vale, muchas gracias. Muy bien, pues seguimos con otra pregunta, en este caso de Silvia. Un segundito. Silvia, buenos días, ¿nos oyes? Hola, sí, buenos días. Buenos días. A ver si te vemos. Sí. A ver, un momentito. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Es que tengo problema con la cámara, a ver si es posible. Ahora. Sí, vale. Ya te vemos. Adelante. Vale, perfecto. Sí, bueno, nosotros somos una empresa que vamos a realizar una importación a España de maíz desde Costa de Marfil. Entonces, ahora me comentan en aduana que hay arancel para países terceros, pero también del mismo modo me comentan que Costa de Marfil tiene un acuerdo preferencial con Europa. Entonces, la pregunta es si este producto, aunque llegase en un momento en el que hubiese arancel como es el actual, si estaría libre de arancel al emitir el documento Euro 1. Pero, perdón, estás hablando de importación desde allí hasta aquí. Correcto. ¿De maíz de Costa de Marfil o de Burkina o de cualquier otro país? Costa de Marfil. Es de origen Costa de Marfil, ¿eh? Correcto. A ver, yo tengo experiencia de haber hecho importaciones de sésamo, y no tenía arancel, Entonces, perdona, cuando me hablas del Euro 1, el Euro 1 es cuando tú lo generas aquí cuando haces exportaciones, ¿no? No es al revés. El Euro 1 lo emite porque estamos recibiendo de otros países terceros, también con acuerdo preferencial con Europa, y el Euro 1 es el documento en origen que sustituiría el certificado de origen. Bueno, a ver, yo te digo una cosa clara, en importaciones, yo estoy más ducho en exportaciones, ¿no? Pero sí que ya te he dicho que he realizado una importación de sésamo y no tuve ningún problema de aranceles, pero claro, no es maíz, por cada categoría sería diferente. O sea, no te puedo contestar, no tengo la información precisa si cuando llegara aquí estaría exento de aranceles. Eso yo creo que tendrías que contactar con un agente de aduanas aquí y la aduana española. Vale. La realidad es que lo del certificado de origen sí que sé, sí que tengo la práctica porque tuve que hacerlo, pero el Euro 1 yo siempre había pensado, me puedo equivocar porque no lo conozco bien, de que era un documento que se creaba en Europa para cuando tú exportabas, para que te tuviera orígenes europeos, pero no al revés. Pero no lo conozco, ¿eh? Vale, por lo visto sí que es al revés porque lo estamos recibiendo, pero es el documento necesario para evitar el arancel si hay acuerdo preferencial. Vale, porque estás hablando del certificado de origen, que se tienen que asegurar de que el producto sea origen de un país con acuerdo preferencial con la Unión Europea. Entonces entiendo que es sustituto de. Correcto, sí.
Sí, no conozco el arancel que tiene ese producto para España. Sé que de Costa de Marfil hay, ¿cómo se llama? Hay maíz. Sé que de Burkina hay mucho más, ¿eh? O sea, yo sé de la región más o menos. Por eso te he preguntado de qué país era y que te aseguraras del certificado de origen. Vale, vale, sí, es Costa de Marfil en este caso. Vale, perfecto, no hay problema. ¿Y veis viable estas exportaciones como, bueno, sería desde Avillán? Sí, ¿Veis? es que el puerto que se utiliza tiene que ser Abidjan, puede ser San Pedro también, ¿no? San Pedro es mucho más para materia prima que Abidjan. Costa de Marfil tiene 2 puertos, Abidjan y San Pedro, que son los principales, y el que hace el cocoa, el que hace el cayú, el que hace todo el tema de grandes volúmenes agrícolas, es más San Pedro, pero también Abidjan. Entonces, sí, Vale. están muy acostumbrados a hacer exportación agrícola, muy, muy, muy acostumbrados. En Ajá, este caso me hablas de maíz, pero podría ser cualquier otro de los productos que te he dicho. vale, 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 vale. ¿Y granelero, ambos puertos son graneleros o es todo contenedores? A ver, yo te he dicho que, ¿cómo se llama? Granelero es más San Pedro, Sí, pero el puerto autónomo de Abidjan es un puerto potente. Yo la exportación, en el caso concreto, te dije, se hizo por saco, o sea, en contenedor. No se planteó por el volumen hacerlo granelero, pero esto es una pregunta que te la puedo contestar rápido si te interesa. vale, 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 gracias. Gracias. En principio es contenedores, pero sí que, como comentas que es un mercado resiliente, pues si va adelante, pues en el futuro sería el planteamiento en granel. Bueno, el que tienes que plantearte es un proveedor, dijéramos, consistente. Vale, Los hay, ¿eh? Los hay muy serios. vale. Muy bien, Silvia, pues Muchas gracias. gracias, muchas gracias. Perfecto, pasamos a la segunda pregunta. Ahora Joaquín y Miguel os va a tocar. De Mohamed. Vamos a ver un segundito. Sí, hola, buenos días, Mohamed. Hola, ¿me veis? Sí, me parece que sí. Sí, adelante. Hola. Sí. Vale. Hola. Hola, buenos días. Joaquín, Miguel, un placer escucharos y Joan también. Mi pregunta es en referencia a la situación en cuanto económica de los bancos y de las entidades financieras del país, en Senegal. Si están habiendo algún tipo de restricción, algún tipo de demoras a la hora de hacer las transferencias y los pagos desde las entidades bancarias. Y bueno, si las entidades bancarias están funcionando bajo algunos servicios mínimos, si se están encontrando retrasos a la hora de emitir los SWIFT, etcétera, y a la hora de obtener divisas también. Y por otro lado, sabemos que en muchos países de África la población local vive, además de sus ingresos, de los ingresos que reciben de sus familiares que viven en el extranjero, en Europa principalmente. Entonces, ¿se ha visto reducido, imagino que sí, el flujo de estos ingresos que reciben, que esto podría afectar? No sé si la gente sigue recibiendo dinero, si las agencias de transferencia de dinero, MoneyGram, Western Union, etcétera, están funcionando o también tienen restricciones. Básicamente es esto. Gracias. De acuerdo. En lo referente a los bancos, el funcionamiento está siendo normal, sí que tienen un horario reducido, cierran a las 3 de la tarde, son 2 horas antes, bueno, 2 o 3, depende de la sucursal, pero más o menos 2 horas antes de lo que cerraban antes. Tiene más relación, yo creo, que con el toque de queda para que la gente pueda volver a sus domicilios. Por lo demás está funcionando bien, transferencias, SWIFT, etcétera, siguen los mismos plazos, que no eran rápidos, pero siguen los mismos plazos que teníamos antes, y sí que ha habido ciertos problemas con estos mecanismos de envío de dinero que comentas. Sí que ha caído el envío de dinero y además ha aumentado mucho el retirar esos depósitos que se tenía. Aquí se trabaja mucho con Western Union, pero sobre todo con Orange Money y Wari. Orange Money funciona como una especie de pocket virtual donde la gente almacena dinero. Ha habido al principio mucho retiro de ese dinero
por la tensión, la incertidumbre, etcétera. Eso causó un poco colapso del sistema y lo mismo pasó con Wari. Podías enviar el dinero, pero en el momento que ibas a retirar, en las boutiques, en los centros de Wari, no tenían cash suficiente para darte. Ahora parece que se está normalizando más. Para mí, y esto ya es una opinión personal, Orange Money funciona mejor que Wari en local. De forma internacional puedes hacer Wari, no puedes hacer Orange Money todavía. O yo desconozco cómo hacer ese Orange Money de forma internacional. Mientras que existen aplicaciones en las cuales puedes enviar dinero por Wari. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto, pues pasaríamos a la pregunta, gracias Mohamed, pasaríamos a la pregunta de Juan Carlos. Un segundito. Sí, Juan Carlos, buenos días. Okay. Sí, hola, buenos días. ¿Me ves? Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, básicamente sobre los productos OTC. Si ahora en Senegal, Ghana y Costa de Marfil está teniendo algún tipo de restricción con respecto a este tipo de productos, o al contrario se está agilizando, porque normalmente hay que pasar revista en aduanas y es muy larga. Entonces no sé cómo está la situación ahora. Perdona, el tipo de producto es que no lo he oído bien. Son productos OTC, son OTC, ahora entendí. desinfectantes. Sí, no había oído, disculpa. Vale, son desinfectantes, curitas, etcétera. A ver. Adelante, Joan. Vale. A ver, el tema de los procesos de ¿cómo se llama? Aduaneros, en lo que es Ghana y Costa de Marfil, se han ralentizado un poco, pero no hay ningún tipo de problema para el despacho. Sí que es verdad, no sé si habéis notado algunos exportadores, que no sé si haces la exportación por contenedor, que sí que el tránsito de barcos hacia West África, pues últimamente hay barcos que no paran en Barcelona, barcos que no paran en Valencia, y se están perdiendo conexiones, se están perdiendo tránsitos. La realidad es que toda esta disrupción viene desde China. Cuando China empezó a cortar toda su cadena de suministro, alteró toda la cadena de suministro del resto del mundo. Entonces, ahora parece ser que se va a normalizar, pero a no ser de que el tránsito sea más largo, que lo es, porque pierdes barcos, no por otra cosa, las aduanas van más lentos, pero el proceso sigue siendo el mismo. Sí que es verdad que la aduana que te pide que hagas el CTN o que hagas algún documento de estos de registro, pues te lo pide, y ahora te lo pide con el EXA, que es el EXA, bueno, que es el DUA, y todo es más estricto, pero bueno, los locales son muy imaginativos también, para todo este tipo de cosas. Bueno, todavía no llego a contenedores, realmente estoy en consolidación, efectivamente. ¿Perdona? Que estoy actualmente en conciliación, todavía no llego a volumen. Ya me gustaría llegar a volumen. El tema es que si haces grupaje, los grupajes son más lentos todavía. Sí. Ese sí que es un tema de verdad, porque claro, en el grupaje tú puedes tener 10 empresas. Si una de las empresas tiene un problema, retrasa todo el resto del consolidado. Exacto. Eso es una realidad. Vale. Y el segundo caso es el hecho de que ahora las remesas se hayan reducido. Quiero creer que va a tener un impacto en el consumo. Entonces, la idea es ahora el tema claro, la gente está recibiendo de los países, y principalmente el país líder normalmente es Francia. ¿Francia está haciendo algún tipo de actividades para agilizar este tema? ¿O qué por ejemplo está haciendo el gobierno francés con respecto a acuerdos de comercio que a lo mejor nosotros podríamos beneficiarnos? Por lo menos en Senegal y en Costa de Marfil. He visto que hablabas de países francófonos, porque por ejemplo la diáspora de Ghana y de Nigeria es más inglesa y americana.
Nigeria tiene 2 millones de personas, 2 millones de diáspora en Estados Unidos, aparte de todo lo que tiene en Inglaterra. Entonces, para Costa de Marfil, sí, yo sí que constato de que se ha reducido ¿cómo se llama? Las transferencias de los trabajadores, tanto desde Francia como desde España, como de cualquier otro país, a cualquier país africano, por la pérdida de trabajo o por los ERTES o por la reducción de renta. Lo que hace el Estado francés yo lo desconozco. No sé si Joaquín tiene alguna información más. Sé que está funcionando todo el tema de transferencias, pero con más dificultad. Vale. Y por ejemplo, en el caso de Ghana, bueno, es que Ghana realmente, maravilloso, porque casi no tiene problemas más que sus retrasos normales. Bueno, no tiene problemas comparado a otros países, ¿no? Pero en el caso de Ghana hay algún tipo de, no sé, algún tipo de incentivo o algo para el tema de flujos de divisas y todo esto. No, que yo conozca no. Sí que los bancos funcionan normalmente, con un horario reducido, como ha comentado antes Joaquín. Los bancos funcionan, tanto presencialmente, no te dejan entrar, en la puerta te atienden, hay alguien que entra adentro, hay dificultades y más lentitud. Y lo que son los money transfers y todo esto funcionan, pero evidentemente dependiendo del flujo que se ha cortado bastante. Yo conozco alguna empresa de estas que busca, que hacía el tema de pagos a través de los flujos de inmigración con legalización, o sea, para que te pudieran pagar a través de Inglaterra o desde Estados Unidos, y me han dicho que se ha parado el flujo. Ellos lo que dicen, eso es lo que dicen ellos. Sí, recurren mucho a triangulación. Vale, perfecto, pues muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Por la parte de Senegal, bueno, parecido a lo que ha comentado Joan, simplemente que tenemos la producción local, como dije antes, y sí que se prevé un abastecimiento por parte del Estado de este tipo de productos. Pero ¿cómo quiere decir? Que el Estado interviene y él se encarga de... Va a realizar compras en el extranjero de este tipo de productos. O sea, centralizadas, si te refieres. Vale, y ahí tienen agentes ahí en Europa. Correcto. Muy bien. Ok, gracias. Gracias, Juan. Bien, pasaríamos a la pregunta de María. Un segundito. Sí, María, buenos días. Hola, buenos días. ¿Me oís? Sí, no te vemos, pero te oímos. Ahora te vemos. ¿Me veis? Sí, ahora sí, te vemos y te oímos. Adelante. Vale, perfecto. Buenos días, muchísimas gracias a todos y creo que nos ayuda muchísimo para las exportaciones. Yo estoy en el mundo de todo lo que es vinos y ahora hemos abierto uno de nuestras, todo lo que es cerveza. Al ser países musulmanes, ¿se consume vino? ¿No se consume? ¿Cómo funciona? Oh, buena pregunta. A ver, se consume vino, se consume cerveza. Cuando más musulmán, más escondido, pero se consume. Hay cerveceras locales, o sea, Castel, yo te podría hablar, yo conozco un poco el sector. La cerveza se produce localmente en grandes cantidades. Está Heineken, está Castel, está Guinness, con producciones locales en muchos de los países. Está Kassel, de Sudáfrica. No hay ningún tipo de restricción. A la exportación hay impuestos altos al alcohol, pero esto es para temas recaudatorios y como freno y defensa de la industria local. El vino también se importa. No hay ningún tipo de problema. Según el país, sea anglófono, sea francófono, tiene preferencias por Francia o por otros países. Y Sudáfrica está actuando de manera muy, muy, muy activa. ¿Pero se compra más en brick o se compra también en botella? Bueno, el brick es la gama baja del mercado. Baja. Y yo creo que va a la baja, pero bueno, no lo sé, no lo conozco bien tampoco. Y botella... hay un primer precio de botella, pero la botella va hasta donde tú quieras y en la parte alta del mercado están los franceses.
y la parte media-baja están los españoles, sudafricanos. Y Hay tendríamos... Tetrabric, evidentemente. No, que nosotros no estamos en el Tetrabric. Pero también hay gente que llena localmente. ¿También hay un vino allí local? No, importación de vino y llenado localmente. En BRAC, sí. Ah, vale. Muy bien. ¿Y habría que registrarse en algún sitio o alguna cosa? ¿Hay que sacar un registro sanitario o algo? En Nigeria el NAFDAC. En el resto de países no. No conozco Senegal. ¿Cómo es Senegal? Senegal es un poco, coincido con lo que ha dicho Joan, sí que hay demanda y se encuentra vino y cerveza en cadenas retail, en el sector Horeca, etcétera. Y como hablábamos un poco también en la presentación, un poco la capacidad de readaptarse, ¿no? Hay importación de vino en BRAC y embotellado aquí, generalmente vino en granel, mucho viene de España. La botella sí que, el vino en botella sí que es más, o el mercado está más habituado al vino francés. Y en la cerveza pasa lo mismo, hay productores locales de cerveza, embotelladores de cerveza locales, y sí que hay una demanda del producto. ¿Hay una demanda creciente importante, por ejemplo, en cerveza? Sí, yo diría que hay una demanda importante en cerveza y también hay la posibilidad de reexportación a países de la zona. Evidentemente, pues Mauritania no, pero las Guineas sí que son más consumidoras de alcohol, otros países que podrían demandar y que se podría entrar la mercancía por el puerto de Dakar. O sea, que nosotros igual tendríamos más que centrarnos más en Senegal que en otro, que por ejemplo, que en Costa de Marfil. A ver, yo no te sabría decir, yo creo que todos los mercados tienen su dimensión, no te puedo decir. O sea, eso tendrías que estudiar un poco el mercado, qué competencia tienes, qué aranceles tienes, quién existe. Entonces, yo te puedo decir que tendrías que mirar un poco, no sé si tienes información de consumo per cápita, ¿me entiendes? Sí, a ver, en este punto también hay que destacar que Senegal es el país que tiene más proporción musulmana de los que estamos hablando. Entonces, bueno, ahí ya tenemos como un pequeño escollo, en principio, ¿no? Bueno, y luego, en cuanto a la cerveza, sí que vemos que cada vez están llegando más marcas nuevas. Se están moviendo mucho los belgas en Senegal, los portugueses nos sorprende. Entonces, bueno, creemos que la población que es más bebedora, sobre todo en los supermercados, en el Canal Moderno, en Casino, en Auchan, sí que estamos viendo cómo está variando la oferta en los lineales y cada vez entra más producto europeo, dejando las cervezas locales, la Castel, que está muy implantada en África del Oeste, como dice Joan, pues más para terraza, turismo, etcétera, ¿no? Y luego, en cuanto al vino, también, perdón, como comentaba también Joan, estamos viendo que está entrando muchísimo vino sudafricano en botella. Y el español, sobre todo, lo que decía Joaquín es eso. Que lo que vemos es que se importa, se le pone luego una marca local que suena a español, Barón Romero, nombres muy españoles, y se vende bastante en hostelería. Vale. ¿Y en el mercado tradicional también están las cervezas y el vino o no? No es el canal para venta. La cerveza y el vino se venden en supermercados en Canal Moderno, en estaciones de servicio y luego en el sector Horeca. En los países que yo toco, por ejemplo, el vino se vende tanto en el on-trade como off-trade, se vende tanto en on-trade como off-trade. Tienes que tener, en algunos países tienes que tener permiso para alcohol, para vender alcohol, en algún país, pero el mayor vende vino, el mayor vende cerveza tanto en Ghana como en Costa de Marfil. Por ejemplo, en Nigeria la cerveza está vetada, no se puede importar, en Nigeria. Por defensa de la industria local, pero el vino se vende en mayor tanto en la zona musulmana como en no musulmana. No hay problema. Pues muchísimas gracias. De acuerdo, María, gracias, buenos días. Aquí a nosotros nos gustaría decir que también es un tema de generar marca España y posicionar el vino y el alcohol de origen español como un producto de más calidad, que no se posicione solo como un vino que se vende a bajo precio y que pueda competir con el sudafricano y sobre todo con el francés. Creemos que es un problema también de
posicionamiento, generar marca, etcétera, ¿no? Y creemos que hay camino y que evidentemente con el vino se pueden hacer muchísimas cosas en estos países. Claro, nosotros el vino que tenemos es de una cierta calidad, entonces no es competitivo a nivel de precio y la cerveza tampoco, porque es una cerveza artesana y es una cerveza tipo premium. Entonces, lo que tienes que tener también es tu política de posicionamiento de marca, ¿me entiendes? ¿Existe precio, existe cultura de vino? En los países francófonos sí, en los países anglófonos menos, con lo cual en los países anglófonos es más beber para olvidar. No es todo, ¿no? Pero es más. En los países francófonos te puedo decir que la cultura del vino es alta. Tú ves productos franceses a un precio muy importante. Y ves unas cavas, yo he estado en Senegal también, y ves las cavas con producto selecto. Pero el producto selecto se llama francés normalmente. Y para vender producto español que se vende, tienes que hacer tu política. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, yo creo que ya pasamos a la última pregunta. Hay mucha gente que está agradeciendo esta sesión y está saliendo ya, pero Jacinto nos pregunta, Joan. Jacinto es la persona que antes nos preguntaba, tiene un problema con el micro. Te voy a trasladar su pregunta. Joan dice, ¿sabes si en Nigeria, Intertek, Bureau Veritas, SGS hacen públicas las listas de empresas y partida arancelaria a las que han hecho inspecciones preembarque? Clara dice, me refiero a si las compañías preembarques publican la lista de empresas en destino importadoras y la partida arancelaria del producto importado. A ver, si tú quieres saber la administración nigeriana, sí que como todas y además telemáticamente, tú puedes entrar para ver por partida arancelaria los volúmenes, país y origen, pero no nombre de empresa. En lo que es la administración. Y en Bureau Veritas, que me estabas hablando, o SGS, no lo sé, pero creo que no. En la administración sí que puedes saber los volúmenes de importación oficiales. Te he dicho, antes alguien ha comentado que tenía como entrada a Benín. Pues Benín se ha cerrado. Se ha cerrado durante un tiempo importante. ¿Se ha cerrado al 100%? En Nigeria todo es posible, con lo cual creo que no. Pero habrá bajado un 90%, un 80%. La realidad es que nombres de los importadores no, origen de los importadores y volumen sí. Ok, yo creo que queda contestado. Por último, me dejáis que lea un comentario de Santi Jiménez, que es un colaborador también de la Cámara que está en Uganda, y nos comenta que ha sido muy interesante y que dice textualmente, quisiera confirmar los comentarios de Joan y Joaquín respecto al hecho de que la importación de productos acabados seguirá existiendo, aunque ya se observa una tendencia e interés por parte de bastantes gobiernos africanos en desarrollar una producción local. Aquí, se refiere a Uganda, sí es cierto que esto constituye una oportunidad de negocio para empresas españolas. Esto ocurre también en África del Este. En concreto, en Uganda existe el BUBU, es Buy Uganda, Build Uganda, que con esta crisis un empuje. En general, podemos hablar de una tendencia africana a producir localmente y esto implicará un aumento de los aranceles de importación para las empresas exportadoras españolas. Un comentario que viene a reforzar lo que habéis comentado también en otros países. Quería compartirlo con vosotros, lo he puesto en el chat. Yo, Roberto, si te parece, no sé si quieres añadir algo más. No, yo simplemente agradecer a nuestros colaboradores que nos han acompañado en la jornada y a toda la gente que se ha conectado y a los que no se han podido conectar, porque sé de gente que me ha estado contactando a nivel privado que no se podía conectar y que le enviásemos el vídeo. Vamos a enviar el vídeo de la jornada. Sí que me gustaría, ante esas preguntas de si en África se bebe alcohol, yo os diría que se bebe muchísimo alcohol en África. Se vende en todas partes. Hay mercados que están más estandarizados en el sentido de que tienes que ir a los supermercados, pero os puedo asegurar que hay mercados que todo es prácticamente informal. Cada vez está más regulado, cada vez quieren producto de más calidad. Ya no te puedes encontrar con aquellos productos que te encontrabas antes, que eran las bolsitas
con un producto imbebible de ginebra, de vodka, y que eso no había quien se lo bebiera, pero se vendía muchísimo. Que la población musulmana también bebe alcohol, es decir, que hay mucho consumo y por lo tanto hay un mercado. Pues es un mercado que en según qué países pues es producto de calidad, pues no sé, países francófonos siempre buscan el producto francés y en otros países pues no tanto, pero que ya no es como antes, que el producto que llegaba a español era un producto malo, era un producto muy barato y que hacía que si tú querías vender tu producto te decían, oye, ¿cómo es que lo has vendido tan caro si tú tienes un vino español? No, ya no es así. En el 2005 me acuerdo que tanto en Kenia como en Mauricio, todo lo que es África del Este, si ibas a los lineales de los supermercados, el vino más barato era el vino español y entonces la gente se creía que el vino español era malo y hoy en día ya puedes ir con la cabeza alta y con un vino de calidad y con un precio más alto que la gente... Encontrarás o no encontrarás mercado, encontrarás la persona que te quiera distribuir el producto, pero no se extrañarán de que tengas un producto de calidad y de que tengas un producto de un precio más alto. Y nada, y simplemente decir que aquí estamos en la Cámara de Tarragona para seguir ayudándoos, que ahora no podemos viajar, que es nuestra gran especialidad, coger a la gente de la mano y llevarlas a los países, presentarle a los importadores y ayudarlas a posteriori a seguir trabajando en sus mercados, pero bueno, estamos preparados para lanzar una programación para el segundo semestre, que será un brindis al sol, que no sabemos si la vamos a poder llevar a cabo o no, pero que mira, que lo vamos a intentar. Y las empresas que sigan confiando en nosotros, seguimos diciendo que vale la pena, si estáis dispuestos a seguir apostando, una vez regresáis del viaje, vale la pena trabajar ese mercado. Y repetimos, no solo para productos acabados, sino también para todo lo que sea input de producción, proyectos, procesos, etc. Muchas gracias. Gracias a todos, buenos días. Buen día. Gracias. Chao. Vale, adiós.